muy especial para todos. El día de hoy quiero mostrarles lo que ustedes deben hacer en el curso English Does Work Level 2 para la semana 3. Entonces vamos a bajar hasta la parte de actividad de aprendizaje guía. Aquí, como vemos, aparece la guía de aprendizaje que la vamos a consultar enseguida. Aparece cada actividad de aprendizaje con el componente formativo que le corresponde y la evidencia que le corresponde. Entonces vamos en orden. Esta evidencia es la evidencia de la semana 1 que ya la pasamos. Luego bajamos entonces a la actividad de aprendizaje 2 con su respectivo componente formativo. En este caso, these are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Y las dos evidencias que le corresponden, la evidencia test W2 que corresponde a la semana 2 y la evidencia documento de escribir gustos que corresponde a la semana 3, que es la que vamos a ver en este tutorial. Entonces ya sabemos que documento de escribir gustos es la evidencia a realizar. Para saber exactamente lo que debemos hacer, vamos a consultar la guía de aprendizaje. Entonces vamos a hacer clic aquí y vamos a acceder a la guía como tal. Y dentro de la guía entonces vamos a buscar la evidencia documento de escribir gustos. Aquí aparece infografía, el test y ya estamos aquí en documento de escribir gustos. ¿Qué nos dice la guía de aprendizaje para el desarrollo de la evidencia? Elabore un documento escrito donde deberá describir dos fotografías, una de un objeto y otra de una persona. Ya sabemos entonces que es un documento. Si nos dice escrito es que podemos hacerlo, por ejemplo, en Word, y allí debemos poner dos fotografías, una de un objeto y otra de una persona. Ya vamos a ver entonces qué es lo que hay que hacer con esas dos fotografías. A partir de lo que ve en las fotografías, describa el objeto y la persona y mencione qué le gusta o le disgusta de cada uno. ¿Sí? Entonces ya sabemos que hay dos cosas específicas que vamos a hacer acá con las fotografías. Describir el objeto y la persona, ¿cierto? Porque son dos fotografías, y mencione qué le gusta o le disgusta de cada uno. Entonces no solamente es hacer una descripción, sino decir qué nos gusta y qué no. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de redactar cada uno de los textos descriptivos. ¿Cuál es el orden correcto de los adjetivos y los sustantivos en una oración en el idioma inglés? Entonces hay que tener en cuenta que sabemos, que conocemos el orden correcto de los adjetivos y los sustantivos en una oración. Cuáles adjetivos son apropiados para describir objetos y cuáles son apropiados para describir personas. Entonces también debemos conocer esto. ¿Qué expresiones coloquiales diferentes a like o I don't like pueden ser usadas para enunciar lo que le gusta y le disgusta? Entonces, esta es nuestra básica expresión me gusta y no me gusta, I like o I don't like, pero me está diciendo qué expresiones coloquiales diferentes a estas podemos usar para enunciar lo que le gusta y le disgusta. Es decir, que acá claramente me están diciendo que use expresiones diferentes a estas dos. Bien, durante la redacción considere que el documento tendrá una extensión de entre 200 y 400 palabras con tipo de letra Arial tamaño 12. Es ideal tener cuidado con la redacción, las estructuras gramaticales utilizadas deben ser coherentes con las temáticas estudiadas en el material de estudio. Me dice que los lineamientos para la entrega de evidencia son estas, que debemos entregar un documento escrito, que el formato, un documento escrito en Word y se deberá exportar a PDF. El documento escrito será de 1 a 3 páginas y para hacer el envío de la evidencia remítase al área de actividad correspondiente y acceda al espacio documento de escribir gustos. Muy bien, entonces para poder realizar esta evidencia ya sabemos que necesitamos tener unos conocimientos específicos. ¿De dónde adquirimos esos conocimientos específicos? Del componente formativo que corresponde a esta actividad de aprendizaje, que lo vimos ahorita, que es esta. These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Entonces nos vamos a devolver al curso y vamos a buscar el componente formativo. Aquí, como ya estamos en la evidencia de documento de escribir gustos,
que hace parte de la actividad de aprendizaje 2 que ya habíamos empezado y de la cual ya debimos haber hecho esta. Quiere decir que lo más probable es que para este punto ustedes ya hayan estudiado este componente formativo, pero no está de más entonces hacer un repaso pues de la información. Entonces, cuando hacemos clic allí, se nos abre este espacio, vamos a hacer clic sobre el botón rojo y acá entramos al dicho componente formativo. These are the things that are around me. Aquí en los contenidos que tenemos, adjectives, describe and show objects and people. Entonces miren que acá está una de las temáticas que necesitamos conocer. Adjetivos para describir y mostrar objetos y personas. What is an adverb? ¿Qué es un adverbio? What do I like and what do I not like? ¿Qué me gusta y qué no me gusta? Linking words and pronunciation of the linking sounds. Bien, entonces específicamente para esta evidencia necesitamos estos dos apartados pues de este componente formativo que son el de adjetivos y que me gusta y que no. Entonces vamos a ir de una vez. Yo no lo voy a explicar todo en este caso, solamente lo vamos a revisar rápidamente porque la idea pues más que eso es explicarles la evidencia como tal. Pero entonces ya saben ustedes que van a hacer pues como el estudio de este componente formativo y de estas partes específicas. Entonces nos dice que tenemos adjetivos para describir y mostrar objetos y personas. Aquí me habla de adjetivos calificativos, que son los que nos indican características físicas y o de personalidad de personas, animales o cosas. Bien, entonces básicamente este es el tipo de adjetivos que debemos conocer, porque existen otros adjetivos que acá nos los mencionan, pero principalmente los adjetivos calificativos son los que vamos a utilizar. Bien. Muy bien. Entonces por acá encontramos varios ejemplos. Nos dice qué adjetivos van en una oración. Entonces acá tenemos algunos adjetivos, algunos ejemplos. Aquí nos muestra el orden de los adjetivos. Esto es importante. Recuerdan las preguntas de las que nos hablaba la guía de aprendizaje, que debemos conocer el orden en el que van los adjetivos. Por ejemplo, acá tenemos una tabla que nos muestra el orden en el que esos adjetivos deberían ir. Entonces, si yo voy a hacer una descripción sobre un objeto o una persona y dentro de esa descripción, en la misma oración, voy a incluir varios adjetivos, tengo que mirar en qué orden deberían ir. Por ejemplo, si yo fuese a describir el cabello de una persona y del cabello de esa persona voy a decir que me parece hermoso, ¿cierto? Beautiful, que me parece, a ver qué más, que su color es negro o rojo, ¿cierto? Como está acá, rojo, y que ¿qué otra cosa de las que aparecen acá? Bueno, yo creo que para el cabello, como ese tipo, bueno, tamaño o talla, aquí me dicen tamaño o talla, pero con el cabello, por ejemplo, podría ser el largo, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en qué orden, o según esta tabla, vamos a definir en qué orden yo los debo poner en mi oración. Si voy a decir que es hermoso, entonces eso es una opinión, quiere decir que ese adjetivo va a ir primero. Si voy a decir que es largo, entonces esto me habla de tamaño o talla, quiere decir que ese adjetivo va a ir en segundo lugar. Y finalmente, si voy a hablar de su color, entonces lo tenemos acá en sexto lugar, es decir, que va a ir enseguida de ese adjetivo que utilicé para describir el largo de ese cabello, ¿cierto? Entonces yo diría algo como, she has beautiful, long, largo, and black hair, ¿sí? Entonces dentro de la misma oración puse los tres adjetivos, pero en el orden que corresponde. ¿Bien? Muy bien. Bueno, entonces acá vamos a encontrar diferentes tipos de adjetivos, ejemplos, adjetivos que terminan en ed, todo esto, adjetivos, por ejemplo, y acá nos muestra vocabulario para describir la apariencia física y la personalidad, es decir, que estos adjetivos que me van a mostrar acá corresponden a los adjetivos que voy a utilizar para describir personas, ¿sí? Miren, para describir la personalidad.
Muy bien. Entonces hay unos, si se dieron cuenta acá, estos adjetivos específicamente los utilizamos para las personas. Ya otro tipo de adjetivos, entonces para los objetos. Entonces es definir muy bien qué adjetivos son para personas y qué adjetivos son para objetos. Bien. Luego entonces teníamos otra parte de estos componentes formativos que me funcionaban o que me servían o que debía conocer para poder hacer mi evidencia. Entonces la otra era lo que me gusta y lo que no. Entonces voy a ir específicamente acá. Muy bien. Entonces, empiezan por el verbo like, cómo conjugarlo correctamente, pero, ¿qué me decían las instrucciones? Que no utilice el verbo like, ¿cierto? Porque digamos que ese es muy básico, o digamos que lo podría utilizar, pero también me está diciendo, mire a ver qué otros adjetivos, qué otros verbos, perdón, puede usted utilizar para expresar lo que le gusta, ¿cierto? Entonces, ahí está el verbo like, muy bien explicado, pero vamos a ver qué otras expresiones para expresar gusto y disgusto existen. Entonces miren que acá nos van a ir mostrando. Esta, I like, bueno, acá están, expresando likes y expresando dislikes. Empiezan con el I like, pero continuando acá vamos a encontrar que hay otras, como por ejemplo, I enjoy, miren que hay ejemplos para que nos guiemos. I love, I'm into, I'm keen on, I'm a big fan of. ¿Listo? Entonces, todos estos los podemos utilizar para expresar lo que me gusta. Y ahora, lo que no me gusta, entonces empieza por el I don't like, pero continuamos viendo cosas como I dislike, I hate, I'm not into, it's not my thing, I'm not a big fan of. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una variedad muy interesante de expresiones que podemos utilizar para expresar lo que me gusta y lo que no, que son específicamente las que me están pidiendo en la evidencia. Muy bien. Listo, entonces ya con esos dos componentes formativos o esas dos secciones del componente formativo, estudiados y entendidos, obviamente ustedes van a hacer un estudio más detallado de toda esta información. Acá le dimos un paso muy rápido. Entonces, una vez que ya tengamos todos esos temáticas claras, lo que vamos a hacer entonces ahora sí es elaborar la evidencia. Muy bien, entonces vamos a utilizar la herramienta Canva que ya les he mostrado antes y como vamos a hacer un documento que involucra texto e imágenes, pues podría ser, por ejemplo, una presentación. Entonces vamos a abrir una presentación. Aquí le digo no, gracias. No le voy a poner ninguna plantilla. Ya si ustedes quieren ponerles una plantilla, pues lo pueden hacer. Entonces, nos decía acá, nos decía el documento, las instrucciones, la guía de aprendizaje, que debemos utilizar, debemos partir de dos imágenes, ¿cierto? Lo primero es buscar esas imágenes. Entonces, vamos a irnos a fotos. En este caso, ya si ustedes tienen sus fotos guardadas, está bien. Yo voy a utilizar las fotos del banco pues, de fotos de Canva. Digamos que vamos a utilizar esta chica para como la persona y vamos a agregar una página para poner el objeto, que en este caso el que voy a utilizar es una bicicleta. Voy a empezar entonces por esta chica. ¿Qué me decían las instrucciones? Y volvámonos un momentico acá para que lo podamos recordar. Las instrucciones me decían que debo describir el objeto y la persona y mencionar qué le gusta o le disgusta de cada uno. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a poner acá el texto, con la herramienta de texto le voy a decir agregar caja de texto para que se vea un poco más grande. Entonces, vamos a hacerlo sencillo. This is a woman. Esta es una mujer. ¿En dónde está? She is on the beach. Está en la playa. Vamos a describirla a ella como tal. She
she has, vamos a ponerle, she has long hair. Pero recordemos, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo que les daba ahorita en el tema del orden de los adjetivos. Voy a describir su cabello y puedo utilizar varios adjetivos para describirlo. Si voy a poner varios adjetivos, tengo que conocer el orden. Ya vimos un orden, ¿cierto? Opinión, tamaño y color, ¿sí? Entonces, she has beautiful, que es la opinión, coma, long, que sería el tamaño, and, y lo conecto allí con el y. Aquí esto sería, digamos que sea negro, black hair. She has beautiful, long and black hair. ¿Listo? Esto lo vamos a ajustar para que sea más fácil. Bien, ¿qué otra cosa puedo decir de ella? She is she has, podríamos decir, piel bronceada, tanned skin, bronceada, ¿cierto? Puedo hablar también de lo que ella está vistiendo. She is wearing a white, un blanco, recuerden que el adjetivo va primero, swimsuit. Bien, muy bien, y lo podemos dejar así. Esto es suficiente para una descripción. Ahora, luego nos dice que debo hablar de lo que me gusta y de lo que no me gusta de esta fotografía. Entonces vamos a decir, y recordemos las expresiones que vimos en el componente formativo, ¿cierto? Las expresiones que me hablaban de cómo expresar lo que me gusta y lo que no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, me encanta. ¿Cierto? Podría decir I love. Ay, Dios, ¿qué pasó acá? A ver, algo pasó acá que hice mal. Esta rayita se me fue, quitémosla aquí. Estaba por acá, entonces puedo utilizar, por ejemplo, el I love. Me encanta su vestido de baño, her swimsuit. ¿Sí? I'm keen, recuerden este, I'm keen on, que era otro que teníamos acá. I'm keen on spending time at the beach. Podría ser, ¿cierto? Y luego, no tiene que ser demasiado largo, y luego voy a hablar de lo que no me gusta. Miremos entonces las expresiones que nos mostraban acá para expresar lo que no me gusta. I'm not a big fan of. It's not my thing. I'm not into. I hate. I dislike. Entonces, por ejemplo, podríamos decir I dislike. I dislike the sand. No me gusta la arena. And I'm not a big fan of. No soy un gran fan de el agua salada o el océano, of the ocean. Listo, entonces así quedó. Aquí esto tiene todo, la imagen de la persona, tiene una descripción, y miren que la descripción no tiene que ser supremamente elaborada. Estoy hablando de lo que me gusta y estoy hablando de lo que no me gusta en esta fotografía. Lo mismo voy a hacer con el objeto. Aquí está. Voy a agregar nuevamente una caja de texto y voy a describir el objeto. Esta es una bicicleta. This is a bicycle. It's red. Puede ser, ¿cierto? Es roja. Para que lo hagamos de manera muy sencilla. ¿Qué otra cosa? Digamos que es una bicicleta profesional. No lo sé, pero supongamos. A professional bicycle.
¿sí? Lo que ustedes pongan acá tampoco tiene que ser la completa verdad. Tiene que ser simplemente algo que les ayude a demostrar que ustedes tienen el conocimiento, ¿cierto? It's a professional bicycle. Bien, ahora, ¿qué me gusta y qué no? Bueno, vamos a decir, disfruto, ¿cierto? I enjoy riding a bicycle. Me gusta montar en bicicleta, ¿sí? I'm into, estoy en, o sea, como que me gusta. Esto es otra forma de decir me gusta sin decir I like, ¿cierto? I'm into coleccionar biking accessories, me gusta coleccionar accesorios de bicicletas, ¿cierto? Como de este tema de las bicicletas. Listo, ahora vamos a decir de lo que no me gusta. I'm not a big fan of. Recordemos que esta es otra expresión. No soy una gran fan de los deportes en equipo, ¿cierto? De los deportes en equipo. ¿Y qué otra cosa puede ser que no me guste? I don't enjoy. No me gusta el contacto físico en deportes, ¿sí? Physical contact in sports, ¿sí? En deportes. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, pues realmente son cosas sencillas y idealmente, si ustedes pueden hablar de algo que realmente les gusta, que realmente conocen, pues seguramente se les va a hacer mucho más fácil. ¿Sí ven? Entonces, no es nada complicado de hacer, con esto ya cumplirían. Miren que decía que entre 1 y 3 páginas, aquí tenemos 2, una para cada elemento, y con esto podrían cumplir perfectamente. Recuerden ponerle, a eso también le podrían poner otra diapositiva aquí adelante en la que ustedes pongan la información de la evidencia, documento de escribir gustos, pueden ponerle que es la evidencia 3, el nombre de ustedes, el nombre mío, del instructor al que se lo van a presentar. Y listo, ya con eso. Recuerden que de acá de Canva lo que ustedes hacen para ya generar el documento es decirle acá en compartir. Y atención a esto que es importante. Recuerden no usar este enlace que aparece acá porque este es el enlace con el que ustedes invitan a alguien a editar su documento. Lo que ustedes quieren enviar es el documento ya solo para lectura y eso lo pueden hacer con el enlace público. O en este caso, que es un documento muy sencillo, lo pueden descargar y simplemente generarlo como PDF, ¿cierto? PDF estándar, le dan descargar y listo. Lo van a subir ya en la plataforma. Ahora que cómo lo suben, entonces nos vamos a devolver a la plataforma. Vamos a devolvernos aquí como esta parte principal. Vamos a buscar nuevamente la evidencia que está en la sección actividad de aprendizaje guía. Y recuerden que hacía parte de la actividad de aprendizaje 2. Yo acá voy a hacer algo y es cambiar al rol de aprendiz para que lo veamos tal cual ustedes lo ven. Esto ustedes no lo tienen que hacer, obviamente. Listo, acá está, documento de escribir gustos. Le voy a hacer clic. Y acá donde dice agregar entrega, aquí voy a tener la opción para subir el archivo. ¿Listo? Le doy guardar cambios y enviar y listo. Entonces esto se va a devolver a este espacio y aquí es donde ustedes van a verificar que en el estado de la entrega diga enviado para calificar. ¿Listo? Eso sería todo y con esto cumplirían con la evidencia de la semana 3.